El Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió para libertar los oprimidos y a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y a los pobres anunciar que Cristo libera, solo Él libera. Jesús pagó, el Señor nos libertó. Por los que escuchan en internet, pues sean bienvenidos. Gracias por escuchar estas enseñanzas que espero de todo corazón sean de bendición para ustedes. Vamos a continuar la serie La Guerra Espiritual. El título 11, Puertas Abiertas a los Demonios, parte 2. Hace 8 días vimos 3 aspectos. Uno es maldición generacional. Los pecados cometidos por los padres traen consecuencia aún para los hijos. También vimos que era el pecado que se hace con todo conocimiento de causa. Y bueno, ahorita vamos a una puerta específica, una puerta grande, muy muy grande para entrada de demonios, y es el ocultismo. Quiero que me acompañes a tu Biblia, por favor, a Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9 al 12, por favor. Dice la palabra de Dios: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Bien, ya hemos dicho que la entrada de demonios en personas no es porque fuimos a comer a algún lugar y los demonios de una persona me brincaron a mí. Ya vimos que no es así. Todo esto se maneja conforme a lo que llamamos derechos legales. Y el derecho legal es permitir el acceso a estos espíritus en nuestra vida. Y yo sé que todos diríamos, pero yo no se lo quisiera permitir, o yo no se lo permito. Bueno, en realidad son muchos factores, que es lo que estamos viendo en estas enseñanzas. Vimos algunas puertas la semana pasada que ya comenté al inicio. Y bueno, hoy quiero hacer énfasis en una puerta que es muy, muy grande. O sea, algunas cosas pueden ser pequeñas, donde la invasión de algún demonio pues es particular en algún aspecto pequeño. Ocultismo es invasión terrible. Entonces ningún demonio puede entrar y ejercer influencia en alguien si esa persona primeramente no le da un derecho legal. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Eso ya está claro. Ok. Entonces debemos tener cuidado con todo lo que nosotros hacemos. Lo que es la práctica del ocultismo, y esto tiene que ver con el pasado, aunque ustedes no lo crean, algunos cristianos en el presente también llegan a acudir o a recurrir a este tipo de prácticas de brujería, ocultismo, todo lo que tiene que ver con esto. Entonces les pido pongan atención, porque seguramente más de uno en nuestro pasado tuvimos algo que ver con el ocultismo. Y es necesario que pongas atención porque, bueno, vamos a romper toda ese nexo con ese espíritu de ocultismo o de sus derivados, que lo vamos a ver a continuación. La causa principal del ocultismo es la idolatría, y Dios claramente dijo que odiaba a la idolatría de toda clase. ¿Por qué digo que la idolatría es madre de muchas prácticas ocultistas?
Hablando de religión católica, por ejemplo, en la religión católica, ¿cuántos saben que se puede hacer brujería, hechicería, todo lo que quieras hacer, espiritismo, consultar a los muertos y está bien visto para ellos? ¿Sí o no? Cualquiera, religiones hinduistas idólatras que generan o tienen prácticas ocultistas, todo lo que tiene que ver con idolatría genera lo que es la práctica de cuestiones ocultistas. Brujerías limpias y todo lo demás, ¿no? El poner magueys, sábilas. A ver, los que saben, ¿qué hacían? Ok, todo este tipo de cosas que generan, que a los ojos de las personas es algo sencillo, algo normal, algo que no tiene peso. Pero que en la práctica o en la realidad y en el contexto bíblico es una forma en la que los demonios entran. Yo quiero, para empezar, definir qué es ocultismo y cuáles son sus diferentes ramas. La definición es conjunto de conocimientos y prácticas relacionados con la magia. ¿A cuántos le gusta la magia? La alquimia, la astrología y materias semejantes que no se basan en la experimentación científica. Y un ejemplo de prácticas ocultistas número 1, tenemos brujería. La brujería es una acción realizada mediante poderes sobrenaturales. Y la brujería tiene 4 aspectos. Número 1, la brujería contra uno mismo. Y alguien dirá, ¿uno se puede hacer brujería contra uno mismo? Efectivamente, cuando alguien pone un listón en las manos, en los pies, un listón rojo, es un tipo de brujería contra ti mismo, contra algún familiar cercano, porque supuestamente es para proteger del mal de ojo, del aire. Básicamente entonces la brujería puede ser en estos aspectos para protegernos económicamente. Ya dije, unas sábilas en las esquinas para proteger que pues no entre, que nos vaya bien, o generar ahí curar el espanto a los niños. Y muchas veces todo lo que se hace, pues se cree que no tiene nada de malo, ¿no? Simplemente es para proteger, es para cuidar, es para ayudar. En segundo lugar está la brujería sobre otras personas. La brujería sobre otras personas, que es para afectar precisamente a otras personas por medio de destrucción, de ruina, de amarres. Y cuando una persona quiere a otra y tenerla en su control, va con el brujo, con el curandero, con el espiritista, yo la quiero, y lo que ellos hacen es un amarre espiritual. Que por cierto, no sé cuántos de ustedes sepan o hayan vivido algo así. Yo sí conozco personas que pareciera que han perdido todo raciocinio, toda voluntad, porque por más que tú les dices, oye, no inventes, te trata así. Bueno, yo doy el ejemplo de un varón a quien este varón se dio cuenta que fue a la bruja para hacerle un trabajo a él, pero según él, no es cierto, no cree. Pero está todo así como mal de sus facultades porque lo tratan como lo tratan y ahí está. Y de verdad que cualquiera, incluso no cristianos, les dicen, tú sí que estás mal de tu cabeza. La verdad es que este tipo de cosas, este tipo de efectos son realmente influyentes en la vida de las personas que reciben un poder de brujería en contra. ¿Sale? En tercer lugar es la brujería que llega de forma indirecta. Y aquí sí me di a la tarea de dar un ejemplo de alguien que siempre utilizo muy seguido. ¿Qué es la brujería que llega de forma indirecta? Es cuando acudimos a un lugar, ahí sí lo puedo decir, o mejor dicho, de aceptar cosas, son cosas que traen maldiciones y que alguien te la obsequio. Un testimonio que voy a decir que es de aquí. No sé si se lo encontraron o regalaron un pentagrama. Entonces son cosas que traen maldiciones y que la verdad, obviamente, ¿quién en el pasado no ha hecho cosas así? Pero esa cosa tenía un poder, porque bueno, nos dio testimonio general, por eso es que lo digo general, de cómo esa cosa cuando se la ponía le influía para tocar música. Una cosa insignificante a los ojos humanos puede generar o puede traer consecuencias a una persona. Es por eso que debemos ser cuidadosos sin la necesidad de caer en la paranoia, de que cualquier cosa que te den, no funciona así. Tenemos que ser equilibrados. Fíjense lo que investigué.
El 26 de noviembre de 1920, Howard Carter descubre la tumba del faraón Tutankamón. ¿Han oído hablar de esa? La familia de Lord Carnarvon, son nombres un poquito complicados, estuvo presente al momento de que abren la tumba de Tutankamón. Esta familia está presente y el padre de familia, el jefe de familia, 4 meses después muere. Esta tumba tenía una inscripción: quien perturbe esta tumba y quien la viole, obviamente en palabras actuales, quien perturbe este sarcófago, la maldición de la muerte llegará en contra de quien lo haga. Algunos podrán decir que es superstición, que era una forma de proteger tesoros. Yo en lo personal creo que esa maldición está vigente. Un cristiano, por testimonio propio, que fue a visitar precisamente las reliquias de lo que extrajeron de esa tumba, padeció enfermedad a causa de estar presente en ese lugar. Y yo sé que aquí tenemos conflictos. ¿Será que por visitar algún lugar de manera turística tendremos problemas? Yo quiero pedirte que cada quien saque sus conclusiones. Sin embargo, lo que les voy a leer ahorita es sacado de Wikipedia. Es una página libre en internet que no tiene nada que ver con el cristianismo, y dice: después de la muerte de Lord Carnarvon, siguieron varias más. Su hermano Audrey Herbert, que estuvo presente en la apertura de la Cámara Real, murió inexplicablemente en cuanto volvió a Londres. Arthur Mace, el hombre que dio el último golpe al muro para entrar en la Cámara Real, murió en el Cairo poco después sin ninguna explicación médica. Sir Douglas Reid, que radiografió la momia de Tutankamón, enfermó y volvió a Suiza, donde murió 2 meses después. La secretaria de Carter murió de un ataque al corazón y su padre se suicidó al enterarse de la noticia, a pesar de no estar relacionado con la tumba más que a través de su hija. Y un profesor canadiense que estudió la tumba con Carter murió de un ataque cerebral al volver a El Cairo. Y algunos podrían decir, bueno, lo que Wikipedia dice, porque también lo dice, es mera coincidencia, es algo que pasó de la nada, o sea, coincidencias, ¿no? O sea, estuvieron presentes, pero si murió de todos modos no pasa nada. Bueno, según Wikipedia dice, la maldición reaparece nuevamente. En las décadas de 1960 y 1970, las piezas del Museo Egipcio de El Cairo se trasladaron a varias exposiciones temporales organizadas en museos europeos. Los directores del museo de entonces murieron poco después de aprobar los traslados, y los periódicos ingleses también extendieron la maldición sobre algunos accidentes menores que sufrieron los tripulantes del avión que llevó las piezas a Londres. La última víctima atribuida a la maldición fue Ian McShane. Durante la filmación de la película en los años 80 sobre la maldición, su coche se salió de la carretera y se rompió gravemente una de las piernas. Un ejemplo práctico de esto es de Wikipedia, esto no es de alguien que digan, bueno, manipuló. Pueden ustedes buscar ahí la maldición de Tutankamón y puede salir. La realidad es que también dicen que esto fue coincidencias, ¿no? Meras coincidencias. Yo en lo personal creo que esas maldiciones surtieron efecto en la vida de las personas. Y un ejemplo práctico, hablo de mi experiencia. Cuando fui a Cancún, que por cierto me llevaron para hacer liberaciones, Iglesia Príncipe de Paz Cancún me llevó, me pidió estar allá para hacer liberaciones y hablar del tema. Había una chica que me llamó mi atención y que siempre quería tocarme, pero yo veía que hacía como rezos con su boca y siempre ella hacía, porque estaban las sillas y yo pasaba por atrás porque estaba orando. Y cuando yo pasaba, ella siempre hacía esto, quería tocarme. Entonces yo dije, algo pasa. Mi esposa fue la que me dijo, ella tiene brujería. Y dije, ya sé por qué quiere tocarme. O sea, quería pues maldecirme. Ahorita voy a explicar al respecto. Lo que yo quiero decir es que sondeando o investigando por qué esta mujer, joven por cierto, me habían dicho que hablaba 3 idiomas, que tenía de verdad, unas cualidades
formidables, físicamente hablando, intelectualmente hablando, le pregunto a su mamá, bueno, ¿y qué? ¿Desde cuándo fue así? O sea, porque todo lo que ella me decía yo no lo creí en cierto sentido, porque digo, se veía mal, o sea, estaba mal en su aspecto físico, descuidado, a la forma de conversar, o sea, estaba como ida. Y me decía, no, habla 3 idiomas y casi fue alguien muy especial dentro de la escuela, con méritos y todo esto. Yo dije, ¿y cómo es que está así? Y ella me dijo, la mamá, fue porque ella, como está en Cancún, ella trabaja en Xcaret. Y en Xcaret, por cierto, una vez fui, hay un evento que hacen prácticamente en la tarde-noche de representar a los mayas. Ajá. Y ahí hacen conjuros o ritos. Obviamente el turista dice, es una representación, pero la mamá me dijo, no, son ritos reales. Y el dueño que controla ese lugar, él a los trabajadores, porque esta joven trabaja en Xcaret, les dice que tienen que hacer un pacto, y un pacto espiritual, en donde a esta mujer se le hizo fácil decir sí, porque ni siquiera era ocultista ni bruja, y a partir de esa maldición que recibe por estar en ese lugar laborando, empieza a practicar las cuestiones ocultistas. Y bueno, este es un contexto real de lo que estoy diciendo. La brujería puede llegar de manera directa, o que llega de manera directa, puede ser por medio de alimentos. En una ocasión el pastor Juan Sánchez me contó que fue un pueblo, su papá era evangelista nato, y pues todos en el pueblo no le abrían, él iba a tocar puertas y nada, nadie le abría, porque todo el pueblo estaba bajo el control de una bruja, por cierto católica, pero bruja al fin, ¿no? Y controlaba todo, y lo que decía la bruja se hacía. Entonces, dice, se empieza a caer el aguacero, él se queda en la teja sin que nadie le abra, afuera de una casa, por cierto, enfrente de la casa de la bruja, y la bruja prepara alimentos para dárselos a ellos y obviamente matarlos, porque puso veneno. Y entonces, bueno, el punto es que los hermanos dieron gracias, santificaron los alimentos, se los comieron, y la bruja, al ver que no pasó nada, cayó rendida a los pies de ellos, y por medio de esa situación se abrieron las puertas para evangelizar. Esto que digo es real. Pero bueno, el punto de la brujería entra por medio de alimentos, de pócimas, de fotos que se hacen directamente en nuestra contra. Otro de los aspectos del ocultismo es la proyección astral, que es cuando el espíritu se desprende del cuerpo y pueden hacer viajes astrales, o todo lo que tiene que ver con telequinesis, teleportación. Eso solo lo he escuchado de satanistas. Los satanistas son los que practican este tipo de cosas. Y en tercer lugar, otro tipo de ocultismo son las mancias o adivinaciones, quiromancia, lectura de manos, cartomancia, lectura de cartas, nigromancia, consulta de los muertos o de los espíritus, y todo esto que tiene que ver con ocultismo es una puerta gigante. ¿Quién ha hecho esto? Eso es lo que yo quiero decir. Quien en el pasado llegó a acudir a cuestiones espiritistas, de brujería o a practicar alguna de estas cosas, indudablemente te voy a decir, sin el afán de espantar, hay invasión demoníaca sí o sí, eso es garantía. Eso es garantía, pero hoy en el nombre de Jesús vamos a ser libres los que en su momento se hizo esto por ignorancia o por lo que sea. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia al respecto de la brujería? Aquí es donde entra lo interesante. ¿Y saben qué? La Biblia no descarta el poder que tiene Satanás para hacer cosas. No lo descarta. O sea, no dice, no te confíes, él no tiene ningún poder. No. En realidad, la Biblia enseña que Satanás, usando a personas, tiene poder para generar conflictos, maldiciones, muertes, enfermedades, perturbaciones, ruinas y demás. En realidad tiene el poder. Pero ahorita no se me espanten. Si me acompañan a Hechos, por favor, capítulo 8, versículos 9 y 10. Sinceramente poco se habla del tema de brujería, pero al ser una puerta gigantesca de invasión demoníaca, pues tuve que hablar, investigar al respecto. Y pues es sorprendente porque algunos hermanos creen que Satanás no puede hacer nada. Y bueno, la Biblia no es lo que enseña. Por eso empecé diciendo que la Biblia enseña que efectivamente Satanás hace cosas, pues de alguna forma con poder, pero todo el poder es de nuestro Señor.
Hechos 8, 9 al 11 dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Esta persona llamada Simón hacía cosas, esto obviamente no es bíblico, pero en investigaciones algunos teólogos creen que lo que hacía era levitar. Al flotar es algo impactante, de hecho, ¿no? Una hermana dice que fue a India y es común que la gente levite. Pero bueno, ¿cuántos han escuchado o visto videos de Criss Angel? ¿Los han visto? Bueno, en realidad esta persona es un satanista y todo lo que hace es totalmente diabólico. Ha caminado por encima del agua sin hundirse, obviamente. Se ha transportado de un edificio a otro, levitando, flotando, volando, si quieres verlo así. Ha recibido impactos básicamente de muerte y resulta que sale con vida. En una ocasión él se tiró al suelo y pasó una aplanadora y le llegó hasta acá y se quita la aplanadora y él se pone de pie. Son cosas que dices, wow, el satanismo realmente tiene poder. Y eso es lo que cautiva a la gente, porque millones de likes, millones de vistas y toda la gente embelesada con ese tipo de actuaciones. Pero ¿cuántos recuerdan a los hechiceros, magos y sabios de Faraón? Cuando Moisés se presenta con la vara, con su vara, y la avienta al suelo y se convierte en culebra, en serpiente, ¿qué hicieron los magos? ¿Pueden o no pueden hacer cosas los magos, satanistas, brujos? ¿Pueden o no? Sí. ¿Esto nos debe de llevar a tener miedo de ellos? No. El temor que debemos de tener es del Señor, porque cuando lo perdamos, puertas se van a abrir hacia ese poder ocultista que, por cierto, ¿por qué les dice les había engañado? Hablando de Simón. Porque aunque son cosas reales, genera un engaño. Te impide buscar al Señor porque cualquiera tiene un poder, es más, Satanás es más poderoso, algunos tienen eso en mente porque no han visto a un cristiano hacer eso. Entonces, que el satanismo tiene más poder que el cristianismo, porque a ver, ¿qué cristiano ha caminado sobre el agua, aparte de Pedro? Entonces, algunos son cosas, son engaños, son poderes que atraen y que obviamente generan, pues que la gente esté creyendo que esa es la forma de salir. ¿Por qué crees que la gente, aún dentro de su religión, asiste a la brujería? Porque ahí está la salida. Ese es el engaño. En segundo lugar, la Biblia enseña que eso provoca la ira de Dios. En primer lugar, no descarta que tiene poder. En segundo lugar, es un hecho que provoca la ira de Dios. Segunda de Crónicas, por favor. Capítulo 33. 1 y 2, y nos brincamos al 5 y al 6, porque quiero resaltar solo algunas cosas. Y dice la palabra de Dios, hablando de un rey del reino de Manasés, dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Versículos 5 y 6. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, ¿hasta qué? Encender la ira del Señor. Aquí yo tengo una pregunta. ¿El pasaje nos habla de un mundano? ¿De quién nos está hablando? De parte de alguien que pertenecía al pueblo de Dios. Ahora, en nuestros tiempos, ¿nosotros somos pueblo de Dios, sí o no? ¿Sí? Ok.
¿Cómo es posible que un cristiano pueda acudir a un brujo? Ya hablo del cristianismo, pónganme atención. No hablo del pasado. No hablo antes de conocer a Jesús. No hablo de eso. Hablo en el presente. ¿Cómo es que un cristiano puede asistir a un lugar así para que te predigan el futuro? ¿Y cómo me va a ir en el trabajo? Sinceramente, de pronto cualquiera pudiera pensar, bueno, el mundano puede hacer eso, y de hecho lo hace, ¿sí o no? Pero el cristiano haciendo eso y consultando el horóscopo, y fíjense que yo quiero que sepan algo, que lo vean y que lo entiendan. Esto genera la ira de Dios. Estas prácticas generan la ira de Dios. De hecho, para los que dicen, no, ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué tuvo que decirle a los hebreos que tengan que arrasar con naciones enteras? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Lo han escuchado? Bueno, y aquí enseña la Biblia que el motivo por haberlos entregado a la muerte eran las prácticas ocultistas, de cualquier tipo. Por eso se nos dan varios: adivinación, agüero, consulta de adivinos, encantadores, etcétera, etcétera. Es una tristeza que un cristiano acuda al Dios con D minúscula de este siglo para obtener bendiciones, y que por cierto es un engaño del diablo. Porque ¿cuántos saben que cuando tú le pides algo al diablo, él lo da, pero te lo cobra con creces, con intereses, y como no tienes una idea? ¿Quién sinceramente ha practicado en esto en el pasado sabrá lo que estoy diciendo? De todas las consecuencias que llegaron después de haber hecho eso, que según era la salida. En tercer lugar, lo que genera es destrucción personal y familiar. Pongan atención. No solamente es una cuestión de que genera la ira de Dios, sino que destruye tu persona y a la familia, incluso al grado de volverse generacional. Isaías, por favor, 47. Versículos 9 al 11. De hecho, tenemos la versión Reina Valera 60, la vamos a leer y después me ponen atención, quiero dar otra versión distinta. 47, versículos 9 al 11. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día: orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Mira, ponme atención. Voy a leer la palabra de Dios para todos, que es una versión distinta. Dice, pero ambas cosas te van a suceder de repente, el mismo día. Sufrirás la pérdida de tu esposo y de tus hijos. De nada te servirá toda tu magia, ni el gran poder de tus brujerías. Te sentías muy segura en tu maldad y pensabas, nadie me está viendo. Tu sabiduría y tu conocimiento te extraviaron. Tú que decías, yo soy única y no existe otra además de mí. Así que el desastre vendrá sobre ti y no tendrás ni idea de cuándo sucederá. Caerás en la ruina y no podrás evitarlo. El desastre te sorprenderá cuando menos lo esperes. Una de las consecuencias de la brujería es que el ataque viene a la familia. De hecho, estaba investigando e inclusive escuchando algunas historias, así es que cuando yo les pido que me cuenten, no es por chismerío santo, es nada más porque a veces me retroalimenta y me ayuda a poner ejemplos. Y en una ocasión me contaban que cuando el muerto se le aparece a alguien, que obviamente sabemos que es un demonio, y les dice dónde está o dónde hay dinero. ¿Cuántos han escuchado de historias así? Bueno, entonces pensé que eran algunos. Okay. ¿Qué les pide el diablo, por no decir el muerto, a cambio del dinero? Personas. O sea, y al decir personas, ¿qué es? ¿Para que las posea o para que las mate? ¿Te das cuenta que se cumple lo que dice la Escritura en cuestión de la práctica? Cuando alguien practica la brujería, aunque de pronto diga, no, pero yo no le entregué a mi hijo,
No necesitas hacer eso. Tu sola presencia en el ocultismo, en la brujería, el espiritismo, has generado un pacto indirecto, lo cual trae maldición sobre, ya vimos, esposo e hijos, lo cual se convierte en generacional. Por eso es que yo he encontrado espíritus de brujería que fueron hechos a los abuelitos. Y tú dices, ¿no? ¿Y dónde? ¿Y qué? ¿Cuál es el velo en el entierro, como decimos? Pero están afectados abuelos, padres, hijos y nietos. 4ª generación. Hermanos, las cuestiones espiritistas, brujería, santería, ocultismo, no son nada agradables al Señor y no traen ninguna bendición ni ningún beneficio. Que por cierto, cuando les llega a dar el dinero, se los llegan a robar, desaparece o no hicieron nada con él. Todo es una ilusión. Bien, en 4º lugar, da derechos legales al espíritu de muerte, que ya más o menos es lo que leímos. Levítico 20:27, por favor. Dice, y el hombre o la mujer que evocare, que llamare, que invocare espíritus de muertos, o se entregare a la adivinación, ¿qué ha de pasar con esa persona? Serán apedreados y su sangre será sobre ellos. Ahora, esta sentencia, algunos dicen, efectivamente fue para el pueblo de Israel, eso es una realidad, donde la muerte era física, era literal. ¿Por qué? Porque algo espiritual afectaba a toda la nación, y lo que Dios quería era evitar esa situación. Pero un ejemplo práctico, ¿se acuerdan del rey Saúl? ¿Qué fue lo que hizo este rey? En su desesperación, en su falta de fe en Dios, fue a consultar a una mujer para llamar a traer el espíritu de Samuel. Algunos tienen controversia, si era o no Samuel el que vino, no me voy a meter en detalles. Yo en lo personal creo que no era él. Yo en lo personal, no vamos a entrar en detalles. El punto es que Saúl, en su desesperación injustificada, fue a consultar a una adivina, quien en teoría le hace traer el espíritu de Samuel, y Samuel le habla algunas verdades y le dice que va a morir. Fíjense, como era un rey en Israel, ¿quién se atrevería a matarlo, como dice Levítico 20? Entonces, ¿cómo iba a cumplir el Señor este pasaje de Levítico 20:27 que acabamos de leer en alguien que nadie le va a hacer nada porque Él está encima de todos? Pero Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Acompáñame a Primera de Crónicas para que veas lo que sucede. Capítulo 10, versículos 13 y 14. Ahora sí que vemos varios pasajes porque, insisto, esto tiene que ser base doctrinal más que de experiencia personal. De hecho, siempre debe de ser así. Pero aquí sí quiero establecer esas bases. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Así murió Saúl por su rebelión. Obviamente fue muerto por uno de sus siervos. Ya estaba herido. Lo remata uno de sus siervos y dice, así murió Saúl. ¿Por qué murió Saúl? Con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. ¿Y por qué más? Y porque consultó a una adivina. Y dice el 14, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató. ¿Quién lo mató? Obviamente usó a una persona, pero la Biblia es reveladora, clara y escalofriante. Dios mata a Saúl por medio de una persona. ¿Por qué? Porque consultó a una adivina. Por lo tanto, concluyo, quien practica, acude, visita, consulta este tipo de prácticas ocultistas, le está dando derecho al diablo de aún tomar tu propia vida, la de tu familia, y esto convertirse en forma generacional. Y dice, no consultó a Jehová y por esta causa lo mató. ¿Sorprendente? Hermanos, de verdad, de pronto yo creo que como cristianos muchas veces le quitamos la realidad a las cosas, ¿no? Hay una leída de horóscopo,
una consultada de la doctora Corazón, Walter Mercado. ¿Cuáles son los nuevos? A ver. Ay, sí, no sé. Pregunta hasta acá. ¿Un cristiano puede ser afectado por la brujería, sí o no? A ver, posturas teológicas. Oh, ya nos unificamos. Ok, eso es bueno. Bueno, una parte del cristianismo dice que no puede. Precisamente estaba leyendo en Facebook que hay un hermano que publicó igual algo de guerra espiritual y nunca falta el ataque. Eso no es cierto. ¿Para qué quieres guerrear contra alguien derrotado? Cristo lo venció en el Calvario. Satanás ya no me puede hacer nada. Y tú dices, ¿será? Entonces la respuesta de ellos es no, porque estamos con Dios. Y si Él conmigo, por fin puede o no la brujería afectar nuestras vidas. No, si tú estás caminando en integridad con Dios. Pero te puede afectar si tú no estás en integridad con Dios. Eso es verdad. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La respuesta bíblica es que cualquier persona que está sin Cristo, aunque sea fuerte, es perjudicado en la brujería. Bíblica. ¿Por qué? Porque no hay una protección divina. Pero pongamos atención a lo que dice la Escritura. En una ocasión, de hecho ya di un ejemplo hace rato. El ejemplo que di fue el del papá de mi pastor. ¿Quién esa brujería le afectó? No, porque él estaba pero bien prendido con el Señor. Pasó desapercibido como si nada hubiese pasado. Pero, ¿cuántos recuerdan la historia de Balaam? Alguien por algunos llamado adivino, por algunos profeta, por algunos otros falso profeta. La realidad es que Dios le hablaba a él. Fuese o no profeta verdadero. Balac, rey de Moab, empieza a sentir terror el pueblo de Israel, empiezan a conquistar Jericó, a obtener la tierra prometida, y Moab, el rey de Moab, Balac, empieza a sentir feo y dice, ¿qué hacemos? Porque Israel nos va a destrozar. Tráiganme a Balaam, tráiganmelo, yo quiero que él venga. Y vean lo que dice Josué 24:9. ¿Para qué lo llamó Balac a Balaam? Josué 24:9 dice, después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, ¿para qué? Para que lo maldijese. Ahora, el intento era hacerle daño. Fíjense, alguien podría decir acá, bueno, y si hubiera venido ese hombre llamado Balaam y solamente hubiera dicho, maldito Israel, ¿habría algo que temer? Al parecer en esos tiempos sí, y yo creo que en la actualidad no cambia. Cuando alguien maldice a otra persona, son palabras mayores, es como darle autoridad a uno o muchos demonios de hacer algo en la vida de una persona. He ahí por qué la Escritura también nos enseña a los cristianos, bendecid y no maldigáis. ¿Por qué? Si el decir mal no tiene nada de consecuencias, no tiene nada de poder. ¿Será que nos estamos equivocando y que cuando maldices a alguien es como decirle a un diablo, hazlo? Y él lo va a hacer por causa de tus palabras. Aguas con lo que nosotros decimos. La palabra maldecir es la palabra hebrea kalal. Y fíjense lo que significa. Abatir, destruir o poner maldición. Lo que viene siendo como una brujería. ¿La brujería para qué es? Para maldecir, para poner una maldición, un conjuro, un hechizo con el afán de destruir. ¿Sí o no? Ok. Entonces, Balaam le dice a Balac, fíjate que yo voy a ir porque le interesaba el money. Él quería ir. Dios le dice, no vayas. Pero Señor, me están diciendo, no vayas. Y le presentan dotes de adivinación. Esto es, le iban a dar mucho dinero y él dice, pues déjame ir, ¿no? Entonces yo voy a decir lo que tú me digas, pero quiero ir. Él fue. Por cierto, ahí sucede lo de la burra de Balaam, donde Dios usa a un animal. Y si Dios usa a un animal para hablar, pues cuánto más a nosotros para poder ayudar, bendecir. Así es que cuando no sepas qué decir, qué predicar, acuérdate del burrito y tú di, bueno, si él habló, pues yo todavía tengo un poquito más de inteligencia, puedo hablar un poco mejor. Nunca te detengas.
Números 22, versículo 12. Dice, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo. ¿Por qué? Ok, aquí por favor pongan atención. La Biblia enseña que la brujería no tiene poder contra el cristiano, no puede. No tengan miedo, jamás, contra el cristiano. Jamás tengan miedo. Esto lo confirma. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ok, pregunta entonces, ¿por qué algunos cristianos que he hecho liberación tienen espíritus de brujería ahí? Número 1, puede ser generacional. Ese fue un derecho legal otorgado por padres, abuelos o algo así. Y en segundo lugar, lo vamos a ver a continuación. Sucede, pongan atención, que ya que Balaam no pudo maldecir a Israel a causa de que Dios dijo no, porque ellos están bajo mi bendición, sucede algo que la Biblia enseña, que se empezaron a enfrentar Israel y Moab. Israel arrasa con todo Moab, pero se le ocurre hacer una cosa: dejar con vida a las mujeres. Y se empiezan a casar los de Israel con las de Moab, y las mujeres empiezan a enseñar a los de Israel idolatría. Y después de la idolatría, prácticas ocultistas. Y entonces viene la ruina de Israel a causa de eso. Pero fíjense lo que dice Números, ahí mismo donde están Números 31, obviamente más adelante, versículo 16. Y fíjense quién fue el autor intelectual de esta maldición. Ya que no lo pudo maldecir por brujería, utilizó la estrategia que el diablo va a utilizar contra ti y contra mí. Y dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas, las mujeres que dejaron vivas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. La destrucción entró a causa del pecado. ¿Y quién fue el que dio ese consejo a los de Moab? Balaam. El que no maldijo por su boca a Israel, lo maldijo con el consejo que les dio a los moabitas: háganlos pecar. Y de esa manera la protección de Dios es quitada y el diablo entra para robar, matar. Entonces, cualquiera que visite a un brujo, espiritista, templo espiritista, lector de cartas, lectura de café, lectura de la mano, consulta del horóscopo, pongan atención, hace un pacto con el enemigo, ya sea directo o indirecto. Oye, pero ya me arrepentí. Yo te creo, y yo creo que eres perdonado, pero creo que el espíritu está ahí, y lo he visto, y es necesario echarlo fuera. Y es lo que vamos a hacer al final. Pero quiero darte también otro ejemplo. Cuando un cristiano está en pecado, indudablemente permite que la brujería lo afecte. Y aquí les voy a dar algo que les va a sorprender. Bueno, a mí en su momento me sorprendió. Es que yo detecto un espíritu de brujería lanzado contra una familia, porque me dice quién lo mandó, sobre quién fue puesto el hechizo, y estoy hablando de 4ª generación. Pero yo me preguntaba, lo que ahora ya estoy aclarando, ¿cómo un cristiano puede tener un espíritu de brujería cuando a quien le mandaron la brujería era un predicador que echaba fuera demonios y que le hicieron brujería y que, por cierto, era efectiva en su contra? Familia dividida, arruinada, espíritu de muerte, de división, de contienda, o sea, ruina. A un predicador que echaba fuera demonios tenía brujería en su vida. Y yo dije, no me cabe en la mente. Indagando, investigando, resulta que en su momento, este predicador que echaba fuera demonios, en una ocasión consultó a un brujo para que se fueran sus problemas. Le degollaron una gallina negra, le vertieron la sangre. O sea, yo cuando me dijeron eso dije, ya sé por qué. Porque no me cabía en la mente que un verdadero cristiano pueda ser influido por brujería, sino que él abrió la puerta. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿El pueblo no consultará a Dios? ¿Consultará el pueblo a los
muertos por los vivos? ¿No consultará el pueblo a su Dios? Dice la palabra de Dios. ¿Cómo es que alguien así puede acudir a un brujo? Me fundió los fusibles y por eso entonces dije, ya sé por qué toda la línea tiene espíritu de brujería, porque él mismo la consultó y obviamente alguien con envidia le envió un espíritu de brujería, quien efectivamente destruyó pues la familia y de hecho ahorita sigue haciendo estragos. ¿Cómo podemos ser libres de todos estos demonios? Número 1, y esto es básico para todos, es arrepentimiento verdadero. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esa es una cosa. Pero en segundo lugar es romper con los pactos espirituales por medio de la participación en las cosas ocultas. Fíjense, les doy un testimonio de lo que me pasó en Tehuacán. El espíritu que se presentó fue un espíritu de duda, a quien yo estuve duro y dale, fuera en el nombre de Jesús, y generó resistencia, lo cual me generó algo anda mal. Y le dije a la persona, toma el control, y ya que ella estuvo en control de su cuerpo total, le dije, quiero que me digas cómo es que hay duda en tu corazón, porque por cierto no me lo había escrito en el cuestionario. Y me dice, pues es que una vez vi una película de Darwin donde se presentaron argumentos tan convincentes que yo dije en ese momento, fíjense cómo entra, yo dije, sí es cierto, Dios no existe. Con esa palabra, en automático, le dio toda la autoridad al espíritu de duda de residir ahí y no lo podía echar. Entonces se le dijo, empiezas a renunciar a la duda, a declarar que Dios es real, bla, 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 y fuera en el nombre de Jesús. Y da un grito de liberación, bueno, de extraño, pero que fue su liberación, y le cayó de rodillas adorando a Dios. El punto de lo que yo digo, hermanos, ¿ella era arrepentida? Sí, pero yo no podía echar ese espíritu por causa de ese derecho legal que tenía ese espíritu. Lo mismo es con brujería. Mientras tú no digas con tus labios, hoy rompo con ese pacto que yo hice al acudir a este lugar, al yo mismo hacer esta brujería, tal brujería, al yo mismo haber puesto sábilas, moños rojos, listón, mientras no rompan eso, ese espíritu tiene derecho legal de estar ahí. Y por más que yo o cualquiera de los que estamos acá estemos duro y dale fuera en el nombre de Jesús, nada va a pasar. Entonces necesitas arrepentirte. Necesitas romper con los pactos espirituales por medio de tus palabras. Yo renuncio, yo rompo cualquier cosa de cuestión de brujería, de espiritismo. ¿Por qué debemos romper con eso? Porque en su momento fue tu decisión, fue tu convicción, ignorante o no, lo hiciste. Y recuerda, el diablo no le interesa un comino en las razones. A él le diste autoridad y él está para destruir. Ahora, fíjense, incluso si en tu casa tienes cosas pertenecientes a brujerías, debe de ser desechado o quemado. Es que, pues sí, me dijeron que era para la buena suerte, pero yo ya no lo veo como buena suerte. Destrúyelo, si quieres ser liberado. Hechos 19, versículo 18 y 19, por favor. Y dice la palabra de Dios, y muchos de los que habían creído venían, ¿qué hacían? Confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Pero por qué tengo que decir mis pecados? No digas nada entonces. Confesando y dando cuenta de sus hechos, asimismo muchos de los que habían practicado la magia, brujería, ocultismo, ¿qué hicieron? Trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y por cierto, dice la Biblia, hicieron cuenta de todo eso y hallaron que era 50,000 piezas de plata. Una fortuna se habían gastado en adquirir conocimientos ocultistas. Pero ellos decidieron por convicción quemar esas cosas, destruirlas, sacarlas. Es que es el listón que usó mi abuela mira, es que mi hijo lo tiene, pero fue su abuelita, yo no creo, pero ahí lo trae mi niño para el mal de ojo. Hermanos, es brujería, es espiritismo, es puertas abiertas al ocultismo. Pregunta, ¿tu Dios podrá defenderte de cualquier cosa? ¿O un listón rojo es más poderoso que Dios?
o una sábila colgada es lo que te va a dar prosperidad. Entonces, ahorita vamos a reprender todo espíritu de brujería, espiritismo. Cada quien lo va a hacer, cada quien sabe lo que ha hecho. Es necesario. Pero, aquí hay un pero. ¿Qué si yo nunca fui a consultar al Walter Mercado? Pero mi abuelita o mi mamá o mi papá, sí. Tienes que renunciar o romper con esa maldición espiritual generacional. Aunque tú no tengas parte ni suerte, hubo alguien que dijo, te entrego a mis hijos. Y por esas palabras tú estás siendo arrastrado. He ahí la importancia de la decisión. No solamente es que digas, yo hice brujería, sino que perjudicaste un linaje a causa de tu decisión, porque nadie te obligó. Probablemente alguien te engañó, pero nadie te obligó. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces les voy a pedir que nos pongamos de pie. Y yo quiero pedirles que cierres tus ojos. Espíritu Santo, en esta hora yo quiero pedirte que traigas a la memoria de cada uno de los que están acá, por favor, porque no es mi obra, Señor, es tuya. Espíritu Santo, trae ese momento en el cual cada persona jugó con algún juego espiritual, Ouija, Charlie, lo que haya sido, lápices, lo que haya sido. Trae a su mente ese recuerdo, cuando ellos pisaron a ese lugar espiritual de brujería, de espiritismo, y Señor, que sea tu espíritu redarguyendo a cada persona. Y entonces aquí entras tú, hermano y hermana, y le vas a decir, Señor, perdóname porque yo hice eso de mi voluntad, porque yo abrí puertas que no debía haber abierto, porque por mí entró la maldición a mi casa, pero hoy te pido que me perdones y renuncia y quebranta ese pacto que hiciste, porque aunque alguien te haya dicho no hubo un pacto, hubo un pacto. Y ahora dile, espíritu de brujería, de hechicería, de espiritismo, hoy rompo contigo, no te pertenezco, ahora soy de mi Señor Jesucristo, no te permito afectar mi vida ni a mis hijos de ahora en adelante. Padre, hoy Señor trae a cada mente las palabras que deban pronunciar, renunciar, quebrantar. Yo quebranto la maldición sobre mí, sobre mis hijos a causa de mi decisión. Y para todos aquellos que nunca hicieron algo así, pero que saben que el abuelito, el papá hizo algo, es momento de que digas, yo rompo con esa maldición. Eso que hizo mi abuelo, mi papá, mi tatarabuelito, mi bisabuelito, ahora lo rompo en el nombre de Jesús. Y declaro que mi vida le pertenece al Señor, le pertenece al Dios de poder. Y ahora no requiero y no necesito más brujería, espiritismo, porque en Dios está el poder. Ahora ordeno en el nombre de Jesús, espíritu de brujería, espiritismo, te ato en el nombre de Jesús y te echo fuera en el nombre de Jesucristo. Sueltas las vidas ahora. Familias son liberadas en el nombre de Jesús. Familias son liberadas ahora. Todo yugo espiritual, toda cadena impuesta sobre mis hermanos se quebranta ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy rompemos, Señor, con toda atadura espiritual, todo matrimonio espiritual que se llevó a cabo por medio de esta práctica oculta. En el nombre de Jesús rompemos con toda obra del diablo ahora. La sangre de Jesús es nuestra bendición. Fue el justo pago. Fue el justo pago. Señor, tú te hiciste maldición para darnos bendición a cada uno de nosotros. Todos aquellos que tuvieron un pacto espiritual, familiar, maldición generacional de brujería, se rompe ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toma autoridad y échalo fuera. Brujería, espiritismo, fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que entró a través del espiritismo, la brujería, el horóscopo, el vudú, el haber hecho daño a alguien,
el haber recitado un conjuro, anulamos en el nombre de Jesús ese poder y declaramos, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro libertador. Renunciamos totalmente y declaramos que rompemos con toda atadura espiritual. Que nuestra voluntad es tuya, Señor. Y así como un día maldije a mi familia por medio de las prácticas ocultistas, hoy, en el nombre de Jesús, yo las bendigo y declaro bienestar y salud y bendición y tu presencia de Dios para mis hijos, para los hijos de mis hijos. Y Señor, así como maldije, ahora bendigo a mi familia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, perdona el pecado, Señor. Perdona toda práctica ocultista y declaramos libertad en el nombre de Jesús. Que el fuego de tu presencia descienda en esta hora y limpie de toda contaminación espiritual, de todo poder de las tinieblas, de toda obra del diablo. Padre, glorifícate en esta hora, Señor, en tu nombre, no por mis fuerzas, no porque soy grande, no porque soy alguien, sino porque tu palabra dice que en tu luz veremos la luz, que tú has venido a libertar a los cautivos y a los que estaban presos, apertura de la cárcel. Esa es mi base teológica para decirle a mis hermanos: reciban libertad en esta hora. Libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No más esclavitud, no más pobreza, no más maldición, no más muerte, no más ansiedad, no más preocupación. Esquizofrenia fuera en el nombre de Jesús. Enfermedad fuera en el nombre de Jesús. Tormento, te vas ahora en el nombre de Jesucristo. Toda cadena o yugo mental se quebranta en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, glorifícate en esta hora, Señor, y rompe toda maldición generacional. Aún lo que no he pronunciado yo se ha hecho por ti en esta hora, Señor. Gracias por tu liberación de este momento. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres santo. Y solo a ti nos rendimos, Señor. Solo ante ti declaramos libertad, Señor. Gracias por tu presencia. Señor, hazle saber a cada uno de mis hermanos que se ha arrepentido, que ha renunciado, que es libre. Eso no me corresponde a mí. Eso es una obra tuya, Espíritu Santo. Desciende y toca cada corazón y hazle ver que esa maldición hoy ha sido rota. Ahora ha sido rota en el nombre de Jesús. Totalmente. Libertad. Libertad en el nombre de Jesús. Reciban libertad. Recibimos tu libertad, Señor. Gracias por tu amor. Todo ese poder que había tenido el enemigo hoy se rompe. Esa maldición de muerte, esa maldición de divorcio, esa maldición de pobreza, esa maldición de ruina, esa maldición de enfermedad, ese tormento por las noches que se movían las cosas que nos hacían daño al cuerpo físico, hoy se rompen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sea tu presencia quitando cadenas, rompiendo yugos, libertando a los cautivos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén.